Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 21 de septiembre del año 2020. Saludamos entonces a Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día, Emiliano, y para todos. Martín Bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Pablo Carrasco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Te imaginas que la religión no me permite comprarle ese cuadro a este muchacho que la Margarita de Piria es una plaga insoportable, ¿no? Bueno, será una plaga, pero viste cómo luce, ¿no? Viste cómo luce. Pues no se ve, te aviso que no se ve bien. Ahora después la obra. Después la vamos a... Bueno, no se ve bien en la toma mía que tú tenés ahí en el Zoom. En la que está saliendo por YouTube sí se ve bien, no te preocupes. Pero gracias por el dato porque sí tenemos en cuenta eso. No, y me falta el último saludo para David Uriarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo no llego a verlo, pero lo voy a ver después en YouTube. Te paso una foto. Van a estar en la cuenta de Instagram de En Perspectiva también unos cuantos ejemplos. Pasamos al primer tema. El presidente de la Asociación Rural, Gabriel Capurro, dedicó buena parte de su discurso de cierre del Expo Prado el sábado al tema de la pobreza, la distribución de la riqueza y la desigualdad. Hablando delante del presidente Luis Lacalle Pou y varios ministros, Capurro preguntó si es más importante resolver el aumento de la desigualdad de ingresos o el aumento de la pobreza. Sostuvo que para la Asociación Rural lo más importante es resolver la pobreza, porque la desigualdad de ingresos siempre va a existir por la propia naturaleza humana. Si bien la desigualdad extrema no es deseable, es claro que todas las personas somos distintas, tenemos objetivos de vida distintas, condiciones, aptitudes. A todos nos gustaría ganar lo que gana Messi, Suárez, Cavani, pero no somos Messi, ni Suárez, ni Cavani. Entonces, somos diferentes y eso de alguna manera determina que los ingresos también son diferentes. Capurro dijo que los gobiernos ponen el énfasis en atacar la desigualdad de ingresos y no la pobreza porque es más fácil, rápido y más popular. Sostuvo que atacar la pobreza y la desigualdad con un aumento de impuestos puede derivar en el populismo, desestimulando al que arriesga, al que invierte, al que más se esfuerza y genera riqueza, y perpetuando la pobreza y su dependencia del Estado cuando las prestaciones sociales se dan en dinero efectivo y sin contrapartida. En esa línea, dijo que la Asociación Rural apoya la política del gobierno de no crear ni aumentar impuestos y poner el énfasis en la austeridad y en la baja del gasto. Destacó que esta es la primera vez que se hace un ajuste fiscal sin aumentar impuestos o crear nuevos, haciendo el ajuste en el Estado y no trasladando los costos a los sectores privados de la economía como ha sido tradicional en el pasado. Bueno, ese discurso dio que hablar, por ejemplo, precipitó críticas de varios dirigentes frente amplistas. Un ejemplo, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civil, escribió en Twitter: el presidente de la ARU dice que la desigualdad es natural y justa. Muchas veces reproducimos esa ideología. ¿Cómo va a ser justo que una minoría concentre la riqueza mientras una mayoría pelea por sobrevivir? Que se escuchen nuestras razones de por qué la desigualdad no es justa, siguió diciendo en su mensaje. ¿Quién quiere empezar con este tema que ha estado en el tapete desde el sábado? ¿Quién va primero? Pablo Carrasco. Sí, para mí fue un regalo inesperado este discurso y me hace sentir completamente conforme de estar aquí en una tertulia, en lugar de estar en un cargo de gobierno, porque esta batalla es mucho más importante que la administración pública. Entonces, para mí fue una clase de liberalismo y no de derecha. Yo siempre les regalo, díganme de derecha, pero hoy sí lo voy a separar, porque Manini es de derecha, creo que estamos todos de acuerdo, pero es en las antípodas del liberalismo en cuanto a su sustitución de importaciones, su falta de apertura comercial. Así que para mí está lejano Manini como es el marxismo por su concepción económica destinada al fracaso. Y yo creo que si Marx hubiera sabido algo de economía no hubiera escrito un libro, ¿tá? Y entonces, como tengo muy poco tiempo, voy a tener que tomar atajos fuertes porque me parece que estamos atacando el ADN uruguayo ballista histórico
Y yo Mirá, quiero ¿cómo te diciendo mira que- Dawiz? Dawiz hace un gesto como diciendo, ay, lo que viene. Estamos en las antípodas, ¿no? Está claro, pero bueno. Bueno, pero Corresponde eso es bueno, escuchar todo. eso es bueno, no es malo. Digamos, Santajo, ¿qué hay atrás de la diferencia en cómo vemos la igualdad? Para algunos justicia, un valor, y para mí simplemente es una porquería. Es decir, así de diferente lo estamos viendo, ¿no? Y esto para mí tiene dos ideas sobrevivientes del marxismo, que son: los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Esa es una idea que está atrás de la igualdad. Y el hombre no es capaz de tomar las mejores decisiones para sí mismo. Entonces, obviamente, con esas dos concepciones es justo que haya igualdad, y quien está encargado de concretarla es el Estado, ¿no? Por ejemplo, la cuarentena obligatoria que la izquierda saltó a pedir es una demostración de eso, que el hombre no es capaz de tomar sus decisiones las mejores para él. Pero voy más lejos que eso, yo voy más lejos que Gabriel Capurro. Aún la igualdad de oportunidades, que es tan elegante y tan fácil de suscribir, es algo que termina en tremendas injusticias. ¿Por qué? Porque la igualdad, y hago las afirmaciones, no tengo tiempo de decir por qué, pero voy a tratar de hacer un ejemplo simplemente para hacerlo. La igualdad siempre sacrifica la libertad. La Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, tiene dos palabras incompatibles. Igualdad y libertad no son compatibles. Entonces, siempre la otra ley es que, además de que mata la libertad, es que siempre es para abajo. La alternativa de igualdad para arriba no existe, por lo menos en la experiencia humana de los últimos 2 o 3 mil años. Y el ejemplo que yo les pongo es, porque todo esto es contrafáctico, porque como no existe, hay que hacer ejercicios imaginarios. Imaginen que yo tengo una muestra de niños que están todos en el mismo nivel social, nacieron más o menos en los mismos barrios, van a colegios más o menos iguales, y que los pongo a hacer una carrera. Arrancamos todo el mundo de cero. A lo largo de esa vida, cuando llegue 60, 70 años después, los resultados van a ser diferentes, y nosotros deberíamos haber pactado de que vamos a respetar los resultados, o estamos hablando de igualdad de resultados. Ese es el socialismo clásico, el de Corea, el de Venezuela, ese no funciona. Pero sí, pongamos que me aceptan y me compran la igualdad de oportunidades, y yo estoy de acuerdo, me respetan el resultado que haya. Esos resultados van a ser muy diferentes, va a haber dos compañeros del experimento, uno va a pasar en un Mercedes y otro va a ser un mendigo, y vamos a todos a hablar del mendigo y no del Mercedes. Y el problema viene, después de esto que hemos cumplido con la igualdad de oportunidades, viene en que, ¿qué hacemos con la siguiente generación? Los hijos de eso, ¿tengo el derecho, si yo me lo gané, tengo el derecho de transmitirlo a mis hijos? ¿Cómo hay forma de volver a la igualdad de oportunidades al final de esa carrera? Y hay única forma, es traicionar el pacto que hicimos de respetar, y por ejemplo, y ahí te vienen los Andrades, te dicen, vamos a eliminar la herencia, ¿no? 100% de herencia, y para empezar todo el mundo del mismo foro. ¿Cómo hacen? ¿Es la solución? Tampoco. ¿Cómo hacen para eliminar la herencia de valores que yo le di, de los hábitos de estudio, buenos o malos, que yo le di? Tampoco la podemos eliminar. Entonces, la igualdad de oportunidades no solo es utópica, sino que es injusta con alguna de las partes siempre. Vamos a ver cómo sigue esta discusión. Le doy la palabra ahora a Dawiz, ¿sí? Bueno, así vemos las dos versiones de la película. Sí, sí. Y después, en la medida de lo posible, vamos interviniendo con versiones más breves, así se da la discusión. Como fue tan claro Pablo con respecto a su cuestionamiento al uruguayista, yo voy a arrancar prácticamente como Brum, como Baltasar Brum, ¿verdad? El discurso que yo escuché es el típico discurso de la oligarquía terrateniente que viene desde Domingo Ordóñez en 1871. Y eso no quiere decir que sean ni malos ni buenos, es lo que hacen, porque son una clase social que se basa en la desigualdad para lograr mayores beneficios. Y lo voy a decir muy claro, si vamos a la historia, lean Parra y Nahún, capaz que a alguno no le gusta, pero en la historia rural del Uruguay, lo dice muy claramente, Domingo Ordóñez fue un defensor de José Pedro Varela, hasta que José Pedro Varela empezó a decir que hay que estudiar historia y hay que estudiar otras materias. No, con que aprendan a leer y a sumar, ya está.
Tú estás aludiendo a Ordoñana, fundador de la Asociación Rural, ¿no? Sí, por eso, sí, claro. Sí, esa fue la discusión. Ahora, yo quiero decir algo que me parece muy claro. El problema de la pobreza está centrado en la desigualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad provoca que haya extremos. Uno puede decir, bueno, yo quiero llegar a la igualdad absoluta, es una utopía. Está bien, sí, porque además hay gente que se dedica a hacer dinero, otros que se dedican a estudiar y otros que se dedican a otras cosas, a hacer deporte. Eso está bien, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que queremos una igualdad de oportunidades en el punto de partida, y eso es imprescindible. Y en el punto de partida, en el punto de terminación de la vida. Y voy a recordar lo que dijo Valle cuando se discutían las pensiones alimenticias, las pensiones a la vejez, ¿no? Y alguien decía, bueno, pero aquel que durante toda su vida despilfarró el dinero y no tuvo la capacidad de ahorrar y preocuparse, ¿por qué el Estado les tiene que dar una pensión? Y decíamos, pero señor, no le podemos decir, viejito, usted ha sido un calavero, usted hizo de la noche al día, no se preocupó de nada. No, el Estado no puede permitir que alguien se muera de hambre, no importa cuál haya sido su conducta en la vida, ni antes ni después, ¿verdad? Y tampoco puede permitir que los niños se mueran de hambre o no tengan condiciones de estudiar primaria, secundaria y universidad, porque nacieron en una familia pobre que no heredó, como recién señalaba Pablo, ¿no? Entonces, yo quiero un régimen de igualdad, y creo que el régimen en nuestro país, una de las brillanteces que tiene y de las cuales es imagen en el mundo, que somos el único país de América Latina que tiene un nivel de desigualdad menor. Pero los países en el mundo más avanzados, y cuando me refiero a más avanzados, sobre todo estoy hablando de los escandinavos, por ejemplo, son los que tienen el mejor nivel de índice de Gini, que probablemente haya gente que le moleste el índice de Gini, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que mide el índice de Gini? El nivel de desigualdad. Nuestro país, afortunadamente, no es el país latinoamericano de las más grandes fortunas, pero es el país que tiene la menor desigualdad. Y a eso es a lo que tenemos que apostar si queremos un Uruguay del futuro. Porque cuando se dice, queremos que haya muy buena educación, la educación tiene que ser para todos los niveles. Y si vamos a sacar científicos, vamos a sacarlos de todos los niveles, pero para eso tiene que haber un rango de oportunidades para todos. Entonces, cuando yo escucho este tipo de discursos, digo, bueno, está bien. Ahora, yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, el presidente dijo, yo estoy con el campo. Domingo Gabriel Capurro se sintió muy alabado por eso y entiende que... Ahí tú estás aludiendo, Daoiz, a la intervención que realizó al final del acto el presidente de la República. Ya había hablado el ministro en nombre del gobierno, pero esta vez habló también el presidente de la República. Fue un mensaje muy breve, un saludo, pero terminó tomando esa frase de los pegotines en autos en estos días en la rural, estoy con el campo, y se ubicó en ese lugar, ¿no? Yo quiero imaginar, a ver, porque también recordemos que varias veces Uriarte ya ha dicho, no es pariente mío, pero tocayo, ha dicho varias veces que él es el representante del sector rural y de los agropecuarios. Yo digo, imagínense que el presidente de la República haya ido a un acto del presidente y hubiera dicho, yo soy el representante de los trabajadores. Y lo que me preocupa es defender solamente... Una precisión ahí, Daoiz, una precisión antes de que sigas. La calle Pou no dijo yo soy el representante del campo. Él dijo estoy con el campo y antes había dicho que le parecía natural que el gobierno hubiera estado todos los días que estuvo en la Expo Prado, por lo que representa el Expo Prado en cuanto a un sector importante de la actividad nacional, como así también hay que estar junto a otros que son importantes. No dijo que ese fuera el único sector, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo que dijo Uriarte, y además yo pienso, ¿no? Si Castillo hubiera dicho yo acá vengo a la Dirección Nacional de Trabajo a ser el defensor de los trabajadores, se hubiera armado un lío bárbaro, ¿no? Inclusive fue muy criticado al frente porque se inclinó la balanza hacia el lado de los obreros. Bueno, ahora vemos que el gobierno intenta inclinar la balanza hacia el lado del ruralismo, de la Asociación Rural del Uruguay. Pero yo simplemente quiero decir que el tono de ese discurso, yo lo sentí muy igual al tono de Un Solo Uruguay. Y recuerdo aquella frase que me quedó, no queremos solidaridad obligatoria, somos solidarios, pero eso suena mucho a caridad.
¿no? Y lo que se precisa en la sociedad es la solidaridad. Y si es obligatoria, como son las jubilaciones, como es la asistencia social, como es la seguridad social, yo creo que tiene que serlo, porque lo más importante no es que todos seamos iguales en lo que hacemos, porque no lo vamos a hacer. Y hay gente que quiere acumular dinero, hay gente que quiere acumular fábricas, hay gente que quiere acumular tierra, hay gente que quiere dedicarse al arte, a la ciencia y a todo lo demás. Y eso está bien, está claro. Pero en el punto de partida, en las necesidades básicas y las posibilidades de que cada uno desarrolle lo que quiere, ahí tenemos que ser iguales en el punto. Y para mí la igualdad es tan válida como la libertad. Ojo, estoy de acuerdo que por priorizar la igualdad no podemos eliminar la libertad, pero con la libertad eliminar la igualdad de ninguna forma. Y yo creo que los 3 principios de la Revolución Francesa siguen vigentes y son la meta de los derechos humanos en este momento. Y acordemos que la solidaridad, o la fraternidad o la solidaridad, hoy implica que además todos estemos preocupados por la situación del medio ambiente. Entonces, Ana Laura, Martín, ¿cómo hacemos para que esta sea una discusión de 4, ¿no? ¿Cómo hacemos? Disculpen, está bien. ¿Cómo hacemos? Mirá el tiempo que Yo pasó y solamente hablaron 2. Martín. ¿Perdón? Bueno, Le cedo la posta a Martín para seguir, yo termino. Bueno, a ver, ante semejante gentileza, Martín, no te podrás negar. no, a mí realmente me parece una discusión bastante inútil. Inútil al extremo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo escucho a Pablo, con el cual seguramente tenemos muchas coincidencias prácticas de cómo hay que gestionar un Estado y un país, pero lo escucho y básicamente no estoy de acuerdo en nada de lo que dice. ¿Ah? Pero no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, seguramente por concepciones que son inútiles hacia lo que es práctico en la vida. ¿Ah? Y quiero decir algo. Yo he criticado mucho, y siempre lo hago al PIT-CNT, cuando me empieza a hablar de Venezuela, me empieza a hablar de Cuba, de las transnacionales, o sea, el PIT-CNT en esa política generalista que tiene en sus discursos, y acá pasó lo mismo. Acá el señor Capurro nos dice: por la importancia que estos temas tienen en el momento actual, en nuestro mensaje vamos a hablar de la distribución de la riqueza, de la pobreza, la desigualdad de ingreso, desde el punto de vista social, ideológico, político y económico. ¿Qué quiere hacer? ¿Un tratado del orden social? O sea, yo me imaginaba a la asociación rural hablando del costo país, la caminería, los mercados, los impuestos, las reglas laborales. O sea, se paró en un estrado súper importante, desde un lugar muy particular, a darnos un discurso sociocultural del orden social. Lo cual quiero decir que en lo personal, obviamente que tiene absoluta libertad en hacerlo, pero en lo personal me molesta. Me molesta tanto como cuando lo hace el PIT-CNT. En los 2 casos me molesta. Bien. Y después sobre el fondo, estoy absolutamente de acuerdo con algunas cosas que dijo y absolutamente en desacuerdo con otras. Y lo digo muy breve. Estoy absolutamente de acuerdo, es que a mí yo no le pongo el foco en la desigualdad en el sentido de el 7% tiene tanto dinero como el otro 70 y pico %. Para mí eso realmente no es lo fundamental, y sí lo fundamental es cuáles son los niveles base de confort y de estándar de vida y de acceso a vivienda, salud, educación que tiene la gente. ¿Ya? Y no cuántos concentran dinero. A mí no me interesa la concentración, me interesa que todos podamos vivir bien. ¿Ya? Eso como en algo que estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo con un párrafo en relación a cómo se comportan los gobiernos populistas. En eso también estoy absolutamente de acuerdo. Y en lo que estoy absolutamente en desacuerdo es que claramente acá en el discurso no hay una idea de igualdad de oportunidades, la cual yo obviamente soy absolutamente proclive. A mí yo creo que la igualdad de oportunidades es la base de una sociedad mínimamente justa y legitimada. Hay otra idea que no tiene que ver con la igualdad de oportunidades, y bueno, está en su derecho de tenerla. Y hay 2 frases que quiero decir que a mí de cierta manera quiero decir que me irritan. Desde una visión liberal incluso, me irritan. Primero, los derechos laborales vistos como caridad. ¿Ah? Expresamente, hay un párrafo
donde se refiere a los derechos laborales como un acto de caridad. Y eso quiere decir que me irrita. O sea, yo tengo amigos que tienen estancia, que trabajan, y he tenido discusiones muy amenas con ellos sobre, no, pero le regalé una moto a fin de año. Pero el hombre y no quiere una moto capaz. Capaz que el hombre lo que quiere es un mejor salario. O quiere que le paguen horas extra. ¿Ah? Y la otra frase que me irrita, ¿ah?, es una frase que dice: al mismo tiempo todo lo que los productores hagamos para mejorar la distribución de riqueza dentro del sector contribuirá al desarrollo de... A ver, los productores rurales no tienen que hacer nada por la distribución de la riqueza. O sea, ¿qué es eso? Que los productores están encargados de distribuir la riqueza. A ver, la riqueza y la distribuye el sistema, la igualdad de oportunidades, gente capacitada, que estudie, que haga dinero en cierta actividad y luego se incluya. O sea, esto de los productores distribuyendo la riqueza, ¿ah? Es otra frase que realmente me irrita, pero de vuelta, creo que son irritaciones inútiles, porque no contribuyen a nada, y es por eso que mi principal crítica es: ¿para qué la ARU se mete en estos temas en vez de hablar lo que realmente le importa? Y se mete en estos temas desde el lugar que se mete la ARU, que no es cualquier lugar, no lo dice cualquiera. Hay simbolismos, hay un tema histórico, entonces me parece que no le hace un favor a nadie con esto. Bueno, Ana Laura, viste que Bueno, dejaste la palabra y tampoco hubo una intervención corta, ¿no? A ver, no, a ver igual cómo es yo la le tuya. dejé la palabra porque ayer en Twitter yo sabía algunas cosas que iba a decir, entonces quería que él las dijera primero. Fue táctica la jugada. La mujer a que ver, calculaba. Ahí está. A mí me gusta tanto que les gustan los ejemplos de las metáforas futboleras en este país, y de hecho usa una metáfora futbolera y dice: no todos somos Messi, no todos somos Suárez, no todos tenemos ese talento. A mí me preocupa que hay ciertas cosas que trasuntan el discurso, ¿no? Una es que la gente que le va bien y que tiene dinero es la gente que se esfuerza más y la que estudia más y la que se prepara mejor. Eso no resiste el menor análisis. Y para usar el mismo ejemplo, si tú en vez de ser Messi o Suárez, sos Marta, ¿sí? Marta, jugadora de fútbol brasileña, una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol femenino, entonces no ganás lo mismo. Y no tiene nada que ver con el talento ni con las habilidades, tiene simple y sencillamente que ver con qué gónadas te tocaron, ¿sí?, a la hora de ejecutar ese talento. Entonces me parece que de pique asumir que vivimos, ojalá viviéramos, en una sociedad en la cual el que se esfuerza más, el que estudia más, es el que gana más, es ingenuo, por decirlo menos, ¿no? Y hubiera sido interesante que, si ese no es su pensamiento, como decía un poco Martín, profundizara en el tema distribución de ingresos en el hoy, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en líneas generales en que no deberíamos propender a una sociedad en la cual nos den a todos la misma cantidad de todo, ¿sí? Porque algunos se esforzarán más o les interesará más generar determinadas riquezas y a otros menos. Lo que sí nos tienen que dar es la misma cantidad de cosas que necesitamos para sobrevivir, para existir, para funcionar. Y vivimos en una sociedad en la cual eso no pasa. Y a mí me irritó, y lo tengo marcado, lo voy a leer, porque me irritó, creo que es el mismo párrafo que hablaba Martín, me hizo gracia, pero lo voy a leer porque me resulta interesante y me parece que refleja mucho el por qué no estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Capurro, ¿sí? Él habla de muchos productores utilizan distintos mecanismos de distribución de ingresos con sus trabajadores, retribuciones adicionales extraordinarias, habilitación para tener ganado en el campo, distintos tipos de ayuda para adquisición de bienes, casa, vehículo, terreno, pago de parte de los costos de la educación de los hijos, arreglos y mantenimiento de vivienda familiar, colaboración en el mantenimiento de la familia cuando vive en el pueblo con carne y leche. Ahora yo digo, nosotros estamos tan seguros que la gente que es trabajadora rural y no tiene campo porque no se esfuerza lo suficiente. El concepto irrepetido de colaboración, ayuda, ¿sí? Eso es caridad. La ayuda aparece y cuando el que la da decide, desaparece. Tal vez lo mejor sería que esa gente tuviera los ingresos necesarios para que sus hijos vayan a las escuelas o a colegios que ellos decidan que tienen que ir y no necesiten la ayuda de su patrón para poder mandarlos a los colegios que esos
padres quieren mandar a sus hijos. Y en la medida que alguien necesita que otro lo ayude, hay una desigualdad de base. Y yo insisto, me resisto a creer que la desigualdad, o sea, ¿qué estamos diciendo? Que todos la gente que tiene dinero lo tiene porque es esforzada y más estudiosa que la que no lo tiene. Me parece hasta gracioso, o sea, es como realmente. Y después me parece que hay otra cosa que se desliza en el discurso, para tratar de ser breve, y donde habla de las partidas del Mides, no especifica que habla del Mides, pero habla de que las partidas que son en efectivo y no tienen contrapartida, profundizan la pobreza, digamos, hacen que la gente no quiera salir de la pobreza, que es una cosa que me interesa abordarla porque se repite mucho. No hay un solo estudio que demuestre que el pago de determinadas partidas sin exigencia de contrapartida genera que la gente no quiera salir de la pobreza. Me parece que es subestimar a la gente, ¿sí? Pensemos en todos nosotros. Es el mismo razonamiento que dijeran, bueno, ahora estás en la mala, te pago una plata unos meses, ¿te vas a quedar durmiendo en el sofá? No, la mayoría de nosotros piensa que va a salir a buscar trabajo. Bueno, los estudios en general que hay sobre ese tema demuestran que la gente sale a buscar trabajo aún cuando se le paga una partida. Y también demuestran muchos estudios que la exigencia de contrapartidas muchas veces lo que produce es que la gente que está en las peores situaciones, en el extremo, no cobre esas partidas porque no puede cumplir con esas contrapartidas. Las madres solteras son un ejemplo de eso. A veces no pueden sostener determinadas contrapartidas, no pueden, en los casos que involucran, por ejemplo, transportarse, ir de un lugar a otro, es una cosa que les cuesta, etcétera. También hay casos, puedo poner un ejemplo puntual, de mujeres que nos llevan a sus hijos, por ejemplo, ahora en este momento, a la educación todos los días que deberían, porque, por ejemplo, tienen una custodia policial asignada y, por ende, todos los compañeros de su hija ven cómo una policía lleva a la niña a la escuela y eso la estigmatiza. La pedida de contrapartidas también produce estigmas. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, mis compañeros de escuela pública en la que fui, que tenían que cobrar la asignación y, por ende, iban con un papelito para que la maestra se lo firmara. Sabíamos todos en la clase quiénes cobraban la asignación y quiénes no. Y eso también es una desigualdad. Y por último, para cerrar, parte de la desigualdad es que cuando el presidente dice yo estoy con el campo, a mí no me queda claro con qué parte del campo está hablando, pero me resulta interesante porque Gabriel Capurro es una parte del campo, la única parte del campo que hace un discurso todos los años y todos los canales de televisión miran. Tal vez sería interesante que si a él le preocupa la desigualdad, un año la Asociación Rural dijera, este año va a hablar un peón, no vamos a hablar nosotros media hora y vamos a decir lo que nosotros siempre decimos. Entonces, el acceso a mecanismos para aumentar la llegada de tu pensamiento también es un mecanismo de desigualdad. Nosotros escuchamos ese discurso del campo. Tal vez otros discursos del campo no los escuchamos tan seguido. Era evidente que este tema era un tema de fondo, que era un tema que iba a apasionar y interesar mucho a los integrantes de la mesa. Se cumplió, el pronóstico de la producción se cumplió y así estamos, ¿no? Va media hora de tertulia y apenas si escuchamos una entrada por cada uno de los miembros de la mesa. Tenemos dos posibilidades, o lo cortamos acá y volvemos otro día al asunto, o alteramos un poco la estructura habitual. Les propongo lo siguiente, vamos a hacer una pausa y hacemos enseguida un intento de debate. Vamos a ver si ahora, a partir de estas 4 posturas que han quedado marcadas, podemos tener algo de discusión y en todo caso sacrificamos el espacio de telegramas.